Recuerdo intensamente la opresión de cosa espantosa que me producía la bajada del cerro después de varias horas contemplando tuburios inhumanos y charcos de aguas pútridas. Era un sentimiento de impotencia, de protesta profunda, de ganas de llorar. Me sentía aplastado entre el deseo enorme de hacer algo y el dolor de mi pequeñez. A principios del siglo XX, en Rancagua, una población campestre de Chile, nace el 4 de diciembre de 1910 José María Velas, el primer hijo del matrimonio formado por José Velas y Josefina Irazu, una familia católica de raíces españolas. Sus primeros años transcurren en la tranquilidad que brinda la vida en el campo, potreros, pastizales y el río Cachacual, un caudal limpio donde José María y sus hermanos Ignacio, José Manuel y Marichu se bañan en aguas hechas de aristas de cristal. Con tan solo 5 años de edad, José María debe afrontar la muerte de su padre, quien fallece de un infarto a los 41 años. La situación familiar y económica cambia repentinamente. De algún modo le tocó a él como lidiar con los hermanitos más pequeños y le tocó casi como ocupar ese papel de hermano mayor. Para nosotros, pues en muchos aspectos, no digo que fuera el padre, pero su consejo pues era importante, ¿no? Y él, yo creo que era consciente también de eso y procuraba ser una persona pues ejemplar. El tener que echarle una mano a su mamá como hermano mayor para en definitiva enfrentar una familia que ha quedado sin el sostén esencial y que para buscar una buena educación verán pronto la mamá sobre todo la necesidad de regresarse a España. Ellos llegaron a Loyola porque de ahí era originalmente la familia y de hecho en Loyola tenían la familia un hotel, la madre buscando pues la seguridad familiar. Precisamente ahí en la cuna, al lado donde nació San Ignacio, que fue el fundador de los jesuitas. Ya en España, José María continúa sus estudios en el Colegio Jesuita San Francisco Javier en Tudela. Él recuerda lo aburrido que eran a veces esos ratos de estudio, donde él decía que se ponía las manos en visera, como si estuviera estudiando, porque tenía largas horas y se dedicaba a soñar. Al graduarse de bachiller, comienza a estudiar Derecho en la Universidad de Zaragoza, pero pronto cambia de decisión. José María quiere ser jesuita. Haber crecido en el seno de una familia católica y la influencia de su abuela materna, quien siembra en él una devoción especial hacia la Virgen, han ido alimentando su vocación. Es así, como el 4 de mayo de 1928, José María Velas ingresa al noviciado jesuita de Loyola. En Europa se viven tiempos de cambio y las transformaciones sociales amenazan la estabilidad de las viejas naciones. La Compañía de Jesús debe abandonar España. Siendo nosotros novicios de segundo año, nos prohibieron vivir en comunidad, pero claro, nosotros, los que estábamos en formación, no podíamos vivir de otra manera sino en comunidad. Y salimos rumbo a Bélgica. Al culminar sus estudios de filosofía en aquel país, es tiempo de que José María realice su magisterio. Su deseo es emprender una expedición a China, pero el destino le depara un nuevo camino. Cuando estaba en Bélgica preparando el viaje para China,
Me llegó una breve carta de mi provincial que decía: he determinado que como la expedición de China es muy numerosa y la de Venezuela muy corta, se agregue usted a la expedición de Venezuela. Y que ahí en Venezuela, contrariado. Pero Venezuela me cautivó. Sin haber podido despedirse de su familia debido al estallido de la Guerra Civil Española, José María inicia su viaje. En 1936 arriba a una Venezuela que vive una transición política y que con más de 3 millones de habitantes presenta un analfabetismo que supera el 60% de la población adulta. El padre Velas, preparado para realizar su magisterio, se instala en el Colegio San Ignacio de Caracas. Allí imparte clases de literatura universal, consonas con su pasión por la escritura y la lectura. José María también funda el Centro Excursionista Loyola para promover el montañismo y las excursiones por Venezuela y para estar en contacto con la naturaleza. Amaba la naturaleza, amaba el Ávila, el Pico Bolívar, los llanos, los grandes ríos. La montaña te crea realmente un espíritu de entrega, de fortaleza, de solidaridad, y él creía mucho en eso. Porque él decía que las escuelas estaban perdiendo la formación de la garra, del carácter, de la voluntad. Para continuar sus estudios de teología, en 1940 regresa a una España hecha ruinas, producto de la devastadora guerra civil. Durante esos años, mantiene contacto por escrito con sus exalumnos. Se ordena sacerdote en 1943 y se acerca a las congregaciones marianas y otros movimientos juveniles que van nutriendo su carácter soñador, su inquietud de ser misionero y de llevar el Señor a los más necesitados. Fue una admiración tremenda por los misioneros, primero Francisco Javier y luego cuando llegó a América y descubrió de las reducciones. Esos misioneros que se metían por los ríos con la idea de ganar para Cristo a las multitudes. Con tanto por hacer, vuelve nuevamente a Venezuela en 1946, retomando sus labores como profesor, esta vez de religión, y poco tiempo después se presenta en el camino su primer gran reto, al ser nombrado rector del Colegio San José de Mérida. La institución, a punto del cierre definitivo, ocasionado por la difícil situación económica, cambia de rumbo, emprende reformas y finalmente logra su recuperación. Su vocación de servicio está presente en su quehacer diario. Su deseo de crear una red de escuelas en los pueblos andinos comienza a latir. El viernes 15 de diciembre de 1950 inician las vacaciones navideñas. 27 alumnos del Colegio San José de Mérida abordan un avión comercial con destino a Caracas. La pérdida de sus alumnos es un hecho que marca su vida y pone a prueba su entereza. La noticia lo obliga a trasladarse hasta el páramo Los Torres, en Trujillo. El tenerlos que sacar y el estarlos levantando y el estarlos llevando me distrajo de aquel pensamiento terrible que donde yo vi cerca la puerta de la locura. El recuerdo de sus alumnos lo impulsa a construir un monumento en su memoria, la Casa de Ejercicios Espirituales de San Javier del Valle, un lugar para reencontrarse con Dios.